hemos visto las definiciones. No sé si están viendo mis presentaciones. Sí, sí, sí. No, no, no has compartido, doctor. Ah, No, sí, sí, Bon, sí, usted ¿Sí? puede ver. Sí, sí, estamos viendo la A ver, presentación, yo doctor. no, no, a ver, entonces yo, ya, cierto, cierto, sí, sí, ok. Tule, está Nada bien. más quiero pasar muy rápido lo que vimos la vez pasada. Pues hemos definido la importancia de la textura, que también tiene que ver con el procesamiento y que tiene que ver con un tema muy importante de los materiales, que es la anisotropía de los materiales. Bueno, específicamente las propiedades, ¿no? Como las propiedades mecánicas y magnéticas, ¿no? Se ha presentado en diferentes tipos de materiales como aluminio y las aleaciones, y también los de hierro silicio, que se ven muy definida la influencia de las orientaciones, sobre todo la magnetización. Por ejemplo, en este caso pueden ver ahí, en caso de hierro, en la dirección 110, pueden ver que aquí que la intensidad, o sea, de la fuerza magnética se necesita para saturación es, eh, o sea, en el H, ¿no? Es muy pequeña en comparación con la otra dirección, que es 111. En este caso se puede definir, por ejemplo, en caso de la dirección 11, como se tiene que llegar a la saturación al H muy alto, entonces es en eje difícil. Por el otro lado, este eje es eje fácil, ¿no? Entonces, aprovechando esa propiedad, eh, los productores de este material se, se sabe que la orientación 110, 001 es donde produce la mayor magnetización, menor resistencia, mayor conductividad a este material. Por lo tanto, es muy importante en los cursos de texturas, en entendimiento de la influencia de la propiedad incíntrica, que es la anisotropía, ¿no? Hay varios tipos de anisotropía, en donde se han conocido más, que es la anisotropía mecánica, la magnética y también la química, ¿no? Y entonces vimos también la vez pasada qué tipo de materiales puede presentar textura. Eh, las texturas no es más que la orientación preferencial de los cristales en los materiales, en este caso, ¿no? Se ve en materiales consolidados, en este caso, como vemos, que están tan estructurados por agregado de cristalitas, o sea, de granos individuales, como en este caso. En los materiales que tienen nada más ah, granos aislados, o sea, que no son compactados, en esos se conocen como textura aleatoria, es decir, que no tiene textura. Entonces, también tenemos que repasar un poquito sobre la cuestión de la cristalografía, porque es muy importante repasar el uso de los índices Miller y también cómo es la notación de textura que usamos, ¿no? Em, por ejemplo, eh, se tiende a usar esta notación. Por ejemplo, HKL, W, donde en plano HKL es el plano que es paralelo al plano laminado. Porque realmente los materiales que fabricamos en la ingeniería se suele pasar el proceso de laminado. Entonces, como referencia, utilizamos ese plano.
Y la dirección WW es la dirección paralelo a la dirección del laminado, en este caso. Entonces, con esas notaciones, definimos, eh, o sea, una orientación con respecto a el sistema de referencia de la muestra, por ejemplo, este caso. Y también podemos, eh, a partir de esta notación, deducir la matriz de orientación, que es en términos más importante de la textura, porque queremos ver con respecto a la muestra cómo están orientados los cristales, ¿no? Ujú. La otra notación importante que utilizamos más en caso de EBCD, que es utilizando electrones retrodispersados, es en la definición de los ángulos de Euler en sistema de Euler, que es en Φ1, Φ y Φ2, que se produce a través de las rotaciones alrededor de los ejes normal en plano de laminado. También la segunda rotación alrededor de la dirección del laminado primario, que es que la que después se rota en la primera. Y la tercera rotación con respecto al eje ND prima. Es decir, lo que hacemos es rotar esos ángulos para que esta orientación se coincide con el sistema de referencia de la muestra. Con eso podemos reflejar la orientación de un cristal con respecto al sistema de referencia de la muestra. Y a partir de esos ángulos de olas, también podemos conocer eh, la matriz de orientación. Después de hacer estas tres rotaciones, que este es el resultado de la matriz de orientación. Este pueden ver otra vez para utilizar si en caso que podemos calcular ciertas propiedades deducidas a partir de las mediciones de textura. Que esos ángulos de ola se representan en el espacio de aula, que no es un espacio convencional que conocemos eh, como las conoceres cartesianos, ¿no? Este representa un punto de en una orientación que se utiliza aquí, como pueden ver aquí, cómo representa una orientación utilizando estos tres ángulos de Euler. Como tiene simetría los materiales, normalmente este espacio se restringe por ejemplo, phi 1 y phi 2 se corre dentro de 0 hasta 2pi. Y el otro en phi es entre 0 hasta pi, ¿no? Si conocemos también la simetría del cristal y la simetría de la muestra, podemos aún reducir más este espacio donde nada más tenemos que reflejar en phi 1 phi 2 entre 0 hasta pi 2, pi sobre 2, perdón, y el otro también pi sobre 2 ya es suficiente. Y también repasar las orientaciones ideales, que son las que se pueden representar en diferentes formas, donde la figura polo es una de las más importantes, que también se puede derivar utilizando diferentes mediciones como de textura global o difracción de rayos X y también por XR. Y aquí también pueden ver la distribución de las orientaciones ideales en las figuras polo. Y aquí es un ejemplo de cómo se ven los contornos de las figuras polos. Por ejemplo, el caso que conocemos es de cobre laminado, por lo tanto tienen que ver los contornos con formas muy marcadas.
y estos son máximos mínimos que presenta por la figura de Paul. Y aquí es un ejemplo del espacio de Euler con simetría cúbica, ¿no? Y también simetría ortorrómbica de la muestra. Por lo tanto, se puede reducir hasta en un cubo que me están viendo aquí. Y lo que se hace con espacio de Euler es representar las secciones de, por ejemplo, se fija en Phi 2 y se cortan las secciones Phi 1, como están viendo acá, y por lo tanto, acá se, se coloca estos mapas o estos cortes de 0 hasta 90 para ver cómo se distribuye en el espacio tridimensional, en el espacio bidimensional. Y esta se llama ah, la función de orientación, o sea, la función de distribución de orientación, ¿no? O en corte, en corto se llama ODF. Bueno, para medir textura tenemos dos, bueno, más bien tres, ¿no? Métodos importantes. Podemos utilizar la difracción de rayos X eh, y medición de electrones retrodispersados, que son más convencionales, que son accesibles. Creo que en la psique o en el IPN en general tenemos estas dos técnicas. La diferencia única es por la penetración de los rayos. En difracción tenemos la penetración hasta, vamos a hacer unas 50 micras si utilizamos en tubo de cobre, mientras de electrones retrodispersados, nada más podemos alcanzar la penetración de los electrones sobre la superficie como alrededor de 50 nanómetros. Por lo tanto, la información es totalmente diferente. Eh, en de electrones, la información es más superficial, mientras aquí podemos ver la información más a volumen. Y la técnica de difracción por neutrones, eh, la ventaja de este método es que como no tienen eh, interacción electrónica ni eléctrica, porque en principio usan neutrones, por lo tanto pueden penetrar mucho más en el material. Estas pueden llegar hasta unos milímetros, ¿no? de la profundidad de la penetración de los rayos. Y entonces, este se utiliza mucho en caso de em, en los materiales donde no se pueden, eh, o sea, se utilizan mucho en el caso de los materiales nucleares, ¿no? Y como la infraestructura para los neutrones es eh, muy costoso, por lo tanto, en general no tenemos accesibilidad a este método, ¿no? Y aquí es un ejemplo donde podemos, a partir de las mediciones de textura, derivamos la ODF y calculamos las propiedades que queremos, como en caso de que estoy estimando la energía magnetocristalina. Y tenemos que medir eh, primeramente la fibra del polo. Normalmente se utilizan tres fibras del polo, como están viendo acá. Y a partir de estas mediciones podemos ver no solamente la formación de la textura, sino también
eh, se pueden observar cómo están estructurando el material. Eh, Aquí pueden ver claramente, en este caso en 52 se presenta la figura 1,1 alrededor, o sea, paralelo a ND, que es la normal al plano, ¿no? La dirección de normal, la dirección laminado. Eh, Mientras los otros materiales casi se presentan ah, orientaciones aleatorias, en este caso es en 52 y 60, pero también tienen ciertas fibras que están formando marcadas, no marcadas, pero sí aún presentan. Por eso eh, a partir de estas mediciones podemos cuantificar la fracción de volumen de estas fibras y ver cómo cómo contribuyen a las propiedades que se presentan en los materiales. Similarmente, EBCD también ofrece la información similar. Como aquí pueden ver, aquí es el mapa de orientaciones. Eh, a partir de las mediciones de EBCD, se procesan en software OIM, que es la orientación de imagen, orientación orientacional, es decir, que es la técnica que se acopla ah, con el MEP para capturar las señales de los electrones retroprocesados utilizando ah, una pantalla de fósforo, ¿no? Y esta técnica no solamente ofrece la distribución de las orientaciones, sino también ofrece cómo están formando la microestructura. Aquí pueden ver claramente que cada grano tiene un color. Estas coloraciones se pueden ver aquí en triángulo estándar. Todos los triángulos estándar están compuestos por las tres direcciones, 001, 101 y 11. Y entonces, a partir de estos mapas, pueden ver pues, qué orientaciones tiene ese grano. Y eso pueden, a partir de la estadística, podemos ver si se coincide con la medición que previamente medimos por la técnica de difracción por rayos X. En este caso se coincide muy bien porque en EBCD eh, eh, al menos necesitamos alrededor de unos 1000 grados para que tengan la misma estadística que ofrece la difracción por rayos X. Entonces, el uso de EBCD es muy estricta por número de granos que se analizan y que también cómo se preparan las muestras. Para tener esta calidad de mapa hay que tener una buena estrategia de prepararlo. Eso es lo que quiero compartir con ustedes hoy, ¿no? Cómo preparar unas muestras, porque si muy fácil se confunde las señales con la misma rugosidad de la muestra y que también se confunde con las tensiones residuales de cortes que pueden generar durante la preparación con el debaste y todo eso, ¿no? Y a partir de estas informaciones podemos determinar no solamente la propiedad magnética, sino también, eh, voy a pasar rápido porque esta vimos hace poco, bueno, hace unos años. Este es lo que quiero también enfatizar con ustedes, es
a partir de la textura podemos estimar también la corrosión por picadura. Aquí observamos que la textura fuerte de 111, por ejemplo, tiene a correr mucho más en comparación con la textura aleatoria, ¿no? Se comparó con la curva de Taffen para colaborar eso. Y también llegamos a proponer un modelo. A partir de estas mediciones estimamos un índice donde es proporcional a la velocidad de la muestra y también la textura donde se puede incluir en esta función de, eh, se llama ah, se me fue el nombre, bueno, al rato vuelvo a mencionarle esto. Y también utilizan el EBCD, es la técnica más locales. Podemos incluso simular eh, cómo depende las orientaciones con las probabilidades de picaduras que pueden presentar en el material. Por ejemplo, en este caso, llegamos a identificar en ciertos sitios son más susceptibles a la picadura que los otros y que la orientación también depende mucho, eh, sobre todo la capacidad o la resistencia a la corrosión y que por ejemplo, la orientación no depende mucho cuando inicia, sino depende más cuando se crece la picadura. En la iniciación de las picaduras depende más de los sitios donde es eh, las inclusiones o las fronteras del grano, ¿no? Mientras cuando se desarrolla la picadura, ahí depende mucho de las orientaciones, que es uno de los ejemplos que podemos aplicar después de la medición de textura. Eh, Ahora vuelvo a lo que ¿este se puede ver bien? Sí, Tule. Ok. Entonces, hay que distinguir también, antes de llegar a medir EBCD, eh, si tienen posibilidades de medir la macrotextura, o sea, la textura en volumen, ¿no? Es más interesante para llevar a cabo estas mediciones porque podemos tener mucho más estadísticas en comparación con el MCD. Entonces, eh, a partir de esta medición también podemos determinar las fracciones de volumen de las fibras que se presentan. Por tanto, que con referencia de la textura, esto es importante. ¿Y cómo medir la textura utilizando esta técnica? Un paso importante es la medición de las figuras de polos. Eh, Aquí nada más que es lo que quiero es distinguir y comparar con la técnica de neutrones, pero eso no, al principio mencioné que eso no casi no podemos acceder. Este es un poco de historia de cómo llegan a desarrollar la técnica, eso lo paso también, que en la textura se conoce más el libro de Bunge, donde utiliza mucho más, fue el que desarrolló mucho más en la parte de matemática, donde representan la textura. Entonces, la medición de la figura en polo es lo que tenemos que fijar más,
porque normalmente tenemos información en 3D. Eh, en sí, la medición de textura, no, perdón, la de extracción de rayos X normal, cuando medimos, se produce unos espectros que normalmente hacemos, pero supongo que hacen con una sola dirección, ¿no? Ah, pero para conocer las orientaciones, esos granos o esos planos no están en una sola dirección, pueden estar como este, ¿no? Están distribuidos aleatoriamente en la muestra. Por lo tanto, si ponemos en una sola dirección, quizás ciertas orientaciones no están en condiciones, ¿verdad? Para que se refleja en el espectro. Por lo tanto, en las mediciones de textura, lo que se hace es, se fija la condición, ¿verdad? Del, de- del, ah, del tubo de rayos X y el detector en una sola dirección, donde satisfagan la condición, ¿verdad? Y luego lo que se hace es rotar a muestra. Se rota desde 0 hasta 90 grados en el polar y de 0 hasta 360 en el azimutal, como se pueden ver acá. Entonces, en este caso, eh, si cuando miren la deflación, prácticamente no conocemos los planos, sino que estamos conociendo la normal al plano, ¿no? Es decir, que realmente la información que estamos viendo acá es la información indirecta de los planos, que eso es muy importante. Para ello, se tiene que repasar también el uso de la proyección estereográfica, que es en principio donde se utiliza para la medición de fibra de polos. Como tenemos información en 3D y queremos ver cómo se distribuye, por lo tanto, la determinación de esos polos, estamos haciendo eh, eh, una conversión de información 3D a 2D. Entonces, muchas veces, perdón, en la medición de figura de polos, perdimos mucha información, ¿no? Porque también las figuras de polos requieren correcciones de fondo, dependen mucho del fondo. Hay muchos errores que presentan el fondo, la desfocalización y también la absorción de los mismos rayos en el material. Entonces, una sola fibra de polo no permite tener toda la información. Y normalmente se utilizan más de dos, es decir, tres, ¿no? En los materiales que presentan textura muy fuerte, pueden ser que dos es suficiente. Comúnmente se miden más de dos, tres. En algunos materiales que la textura no, más bien la simetría no es alta, se mide más de tres, cuatro o cinco. Entonces, aquí es como el principio que le había mencionado, que a partir de la posición inicial de la muestra, rotamos para obtener la información de los planos que se presentan en el material. Y entonces, aquí como pueden ver, cada rotación o orientación se puede reflejar en la figura de polo, como en este caso. Y entonces, a partir de las orientaciones ideales, también podemos ver quiénes son las orientaciones que están asociadas con esta
con estos contornos o con los máximos, por ejemplo, que se producen. Entonces, para la figura de medición de la figura de polo es muy importante a partir de, de- de los patrones de rayos X, determinamos los ángulos de Bragg de la estructura. Por ejemplo, aquí, ¿no? Medimos principalmente un espectro y sabemos que aquí están los ángulos de Bragg. Entonces, a partir de eso se rota la muestra, se fija el tubo de difracción, el detector en el ángulo de Bragg y luego medimos, ¿no? Medimos la primera, la segunda, la tercera. Los más importante. Aquí como presento eh, la condición para que puedan medir eh, las mediciones, ¿no? ¿Vean? Y normalmente, eh, aunque teóricamente podemos medir hasta 90 grados, sin embargo, si pueden ver aquí, si cuando en tubo eh, se gira hasta 90 grados, casi no tenemos señales, porque si es perpendicular a la muestra. Entonces, por experiencia, medimos hasta 70 o hasta 80 grados es máximo, ¿no? Y aquí son un ejemplo de, primeramente, determinamos eh, los ángulos de Bragg de un material y luego cómo producimos las figuras de polos, ¿no? Y, después de la obtención de las mediciones, este es como la señal que obtenemos. Es importante eh, conocer también que para medir estas muestras en difracción de rayos X no tenemos que, o sea, preparar la muestra muy estricta, pero hay que reducir también ah, la superficie bastante plano, porque si no tenemos una superficie plana o pulida, se pueden también producir errores en las mediciones. Aquí paso rápido lo que el sistema de medición que se utiliza, ¿no? En este, para poder rotar la muestra, se utiliza un equipo, un dispositivo que se llama la cuna de Euler, donde permite rotar la muestra, que en los equipos convencionales eh, se fija el holder, ¿no? El soporte del material, donde el material, la muestra es fija. En este caso, la cuna de Euler puede rotar en diferentes ángulos a simultáneo polar. Pues aquí lo que quiero representar es los ángulos que producen durante la medición de rayos X. Aquí es un ejemplo de la cuna de Euler, donde se coloca la muestra acá. Entonces, en la figura de polos, dos ángulos muy importantes. En de 0 hasta 90 es en polar y en que gira de 0 a 300 se hace azimután, a alfa y phi, ¿no? A veces usan esto, beta. Y aquí es la óptica donde se utilizan en los difractómetros. eh, Comúnmente se utilizan los rayos, eh, o sea,
eh, vamos a decir que para difracción, eh, eh, lo- los, los rayos tienen que ser paralelos, ¿no? Entonces, antes de salir del tubo, tienen que utilizar un cromonómetro, que es un solo de cobre. O sea, la diferencia entre el difractómetro y polvos, en el área iluminada es más grande, como por ejemplo en esta, ¿no? Mientras en la textura, en el goniómetro, en el modo de reflexión, se produce un área más reducida, como es rectangular, como se puede ver aquí. Entonces, eh, por geometría del área iluminada, se pueden ver que eso nos beneficia para especificar en el área de medición, de interacción. Entonces, cuando se rotan los materiales, se pueden hacer la solventación con más eh, exactitud, ¿no? Mientras esta se indistingue en las direcciones. Bueno, también la óptica de los tubos de rayos X también influye mucho o sea, el rango de medición. También es la resolución de la señal. Entonces, es muy importante también eh, definir bien las, las condiciones de medición. O sea, la rendija tiene que ser, o sea, óptima para minimizar la desfocalización. También tiene que ser óptima para minimizar el fondo. Y mucho más importante es en tiempo de conteo. O sea, si miren con menos tiempo, por ejemplo, 20 segundos por cada orientación, es muy diferente con medirlo con un minuto o 20 minutos, ¿no? Ah, también el tipo de tubo influye mucho. Comúnmente utilizamos el cobre, ¿no? Pero mientras en molibdeno tenemos más profundidad de, de penetración de los rayos. Por lo tanto, este puede tener más resolución en comparación con el tubo de cobre. O sea, la- aquí es la comparación entre diferentes eh, posición angular, ¿no? Que influye mucho en si utilizan ah, el tubo de cobre o perdón, el tubo de cobalto, el tubo de molibdeno. Y pueden ver la diferencia grande entre cuando utilizamos el de molibdeno con el de cobre. ¿Vean? Entonces la, 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 eh, eso influye mucho a la penetración. Y a veces también se influye, pues, el aumento del ángulo de alfa en el área iluminada también influye a la deformación de la señal. Entonces, todos esos factores hay que evitarlo. Supongo que ahora, como con las configuraciones más avanzadas, pueden eliminar estos errores de medición, ¿no? Bueno, eh, también es importante el uso de los patrones de fondo, porque los fondos sabemos que tienen textura aleatoria, ¿no? Y aquí es en la medición que hicimos en los patrones. eh, Efecto de desfocalización también es importante. O sea, hay que corregir
antes de, hacer los cálculos, ¿no? Bueno, supongo que esto podemos eh, pasar. Y este es eh, la comparación de cómo eh, se cambia, ¿no? La figura de polos del mismo material, o sea, la señal, con los efectos de, de formación que se ven en la figura de polo. Y entonces, esto paso, ¿no? Esto paso, pero es muchos detalles de la medición. Quiero pasar a este, que es la preparación. Esto influye no solamente en la medición de difracción de rayos X, sino también en la figura de polo. Por ejemplo, si cuando usted prepara la muestra, utilizando eh, un papel de carburo de silicio, aquí, por ejemplo, si de baste o pulen con una lija de 1200 p, ¿no? Están dejando en la superficie una deformación, una capa de deformación alrededor de, acá es como 13 micras, ¿no? 13 micras. Y pueden ver aquí cómo es la figura. Es muy distorsionado, ¿no? Mientras cuando se elija con, eh, o sea, se basta con una lija de 180, por ejemplo, está produciendo una deformación en la superficie alrededor de 20 micras. Y ven cómo se cambia la figura de polo. Mientras cuando se pule muy bien, en una lija, por ejemplo, aquí, la lija, vamos a decir, 4.000, ¿no? Están aún dejando unas deformaciones alrededor de 3 micras, pero se mejora mucho la fibra de polo. Ahí también se relaciona con lo de EBCD. Se influye mucho a la calidad de las mediciones, ¿no? Entonces, eh, estas son las correcciones que hay que hacer después de medición de textura experimental. Esto ya hice un programa, no es necesario que enfocamos mucho en este. No sé si tengan preguntas sobre este primero tema. Entonces, edición, luego pasamos a lo de LCD, ¿no? Sí, gracias, doctor Tule. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el doctor? Hola, Ivonne. Hola, doctor Tule, Hola. otra vez. Yo, Sí, yo hola. tengo algunos comentarios, a ver Sí, sí. si me puede ayudar. Primero, mucho gusto. Coincidimos alguna vez ahí en la UAM Azcapotzalco hace muchos años. Y no sé si sigues aquí en México, pero digo, sé que no tiene que ver con el tema, pero me interesa saber si Está tu bien. adscripción sigue aquí en México. Entiendo que ahorita estás Pues en Vietnam, ¿no? ya estoy en Vietnam. Bueno, me gustaría si podemos afiliar de alguna manera o inscribirme otra vez a las universidades en México, ¿no? No sé si ustedes tienen algún sistema como profesor adjunto. Eh, seguro hay, pero realmente no lo tengo claro ahorita, Tulip. Sí podría investigar para ti. Me interesaba saber, ¿no? Si podíamos colaborar en algo. Y primero, si esa colaboración es a distancia ahorita o si estabas acá en México, pero por lo que me dices,
Entiendo que estás en Vietnam, ¿no? Sí, sí, sí. Ya. De distancia sí podemos hacer las colaboraciones si tienes algunos temas de interés. Sí, pues este tema me pareció interesante, es un tema muy, muy complicado, o sea, realmente me cuesta trabajo irlo siguiendo y mi primer pregunta por eso es si a lo mejor nos puedes compartir alguna referencia que me permita aterrizar mejor todo lo que nos has comentado, a lo mejor si a través de la doctora Ivonne nos pudieras compartir, para mí Ah, sería muy valioso, ¿no? Yo trabajo actualmente o quiero reforzar una línea de investigación que tiene que ver con manufactura aditiva de metales. Y ese es justo un caso en el que la texturización es, pues son materiales completamente anisotrópicos y la orientación de los granos depende mucho de cómo se deposita el material y de los parámetros de deposición, y bueno, de muchísimas cosas. Y la texturización, pues es una de lo que tú ya dijiste, ¿no? Dependiendo de cómo se orienten los granos, hay un impacto en diferentes propiedades mecánicas, electroquímicas, químicas y de muchos, todas las propiedades. Yo conocí esta técnica del EBSD, o bueno, la vi, ¿no? Que muchos la utilizaban, pero no tengo tan claro, ¿no? Cómo se utiliza, ni tampoco quién la hace en México, por ejemplo. Por ejemplo, vi que en tus diapositivas ponías este mapa del EBSD. sí, Creo que se llama así, ¿verdad? Tú me corriges si no. Que vienen los sí, sí. granos en colores y viene un... EBCD, Ajá, tomo palabras en inglés, o sea, las letras en inglés, electrones retropesados, ¿no? ya. Y tiene tres orientaciones, ¿no? No sé si pudieras a lo mejor explicarme un poquito, explicarnos, ¿por qué solamente vienen tres? Eso es algo que siempre me ha llamado la atención. Es decir, yo entiendo que las orientaciones son diversas, ¿no? Y particularmente en esta técnica de colores, solamente aparecen varios colores, pero solamente tres direcciones de orientación. Y eso es algo que a mí siempre me ha causado como, pues, curiosidad. Te confieso que no me he puesto a leer bien, pero no sé si tú a lo mejor me podrías explicar un poquito de por qué solo consideran esas tres direcciones en el mapa de colores. No sé si me explico. Sí, entiendo, entiendo. Por eso que, bueno, quizás me santo mucho y permítame, yo voy a volver un poquito, porque realmente quizás le estoy confundiendo, ¿no? No, Bueno, para nada, más bien yo no conozco bien la técnica, pero pues es algo de lo que yo siempre, lo que siempre me salta, ¿no? Que siempre ponen solo tres direcciones y sí, sí, bueno, pues bueno, dice hacia voy a ir, arriba uno voy cero a, cero, bueno, no son los números, hacia la voy a, derecha 001 y ¿por qué voy a, solamente consideran esos tres? voy a eso, porque esto viene en la definición. ah, que realmente hay que repasar un poquito, más bien retoma un poquito que es el concepto que se llama proyección estereográfica, ¿no? Normalmente aquí ven como es en cristal, ¿no? Ok, Para medir la figura de polo o la proyección estereográfica de cristal, la proyección estereográfica es la distribución de los polos, es decir, la normal en plano. En los cristales tienen todos los planos o direcciones, no solamente una, dos, tres, todos. O sea, en las ideales pueden presentar cualquiera, ¿vale? Entonces lo que queremos es tener un patrón, o sea, una referencia de cómo distribuye. Por lo tanto, lo que se hace es colocar este cristal en el medio de la esfera. Entonces, buscamos esos planos que se proyectan utilizando la normal en plano. Lo que se hace es
conectar hasta que se corta a la superficie, como pueden ver aquí, ¿no? Y luego lo que se hace es conectar con el polo sur. Entonces, la intersección de esta línea con esta, o sea, con este plano, es la proyección estereográfica, ¿no? Primeramente es. Entonces, cuando se toma este plano, este corte aquí, se coloca para acá, y esta es donde es la posición del polo que están viendo acá. Este es el principio de la figura de polo. Entonces, ¿para qué servimos esto? Aquí se llama la proyección de las orientaciones o los planos ideales. ¿Sí? Tienen uno, dos, tres. Se llama figura de polo. Que es 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1, por ejemplo. Fijamos en eso. Como el material tiene simetría cúbica, ¿no? Entonces tenemos ah, 24 matrices de orientación. Es decir, 24 matrices de simetría, ¿no? Por lo tanto, en este se tiene en total 24 triángulos estándar. ¿Cómo se define este triángulo estándar? Es un triángulo que se forma por las tres direcciones 0, 0, 1, 0, 1, 1 y 1, 1, 1. Cualquiera de estos triángulos presentan lo mismo. Se pueden ver aquí, ¿no? ¿Sí? Ya, sí, creo Sí. entender. Digo, Entonces, a lo mejor ajá. tengo que eh, estudiarlo mejor, Ahora pero voy. Porque este sí tiene simetría, por lo tanto, la información dentro de este triángulo es lo mismo que este. Es lo mismo, ¿no? Entonces, no tenemos que utilizar todos los triángulos, sino solamente este uno. Ya tiene toda la información, ¿vale? Porque excelente. ujú. Entonces, por eso, aquí es un ejemplo del triángulo estándar de un material simétrico, ¿no? ¿Ves? Cualquiera tiene. Aquí hago mejor la distribución de los planos. ¿Ves? Cualquiera de estos planos representa lo mismo que están aquí, porque son los polos similares. Se repite, ¿ves? Se repite. Y los por acá son los negativos. Entonces, como tiene simetría, no tengo que preocuparme qué pasa con los demás. Con este uno es suficiente. Porque tú tienes uno, repite lo mismo 24 veces, es lo que está pasando aquí en metro cúbico. Y solamente aplica para el metro cúbico, ¿vale? En caso de hexagonal, ¿ves? Que nada más tiene uno 2 3 4 6 es decir, 12 eh, triángulos estándar. En caso de si fuera hexagonal, eh, también tiene bastante simetría, pero mucho menos que en cúbico, ¿no? Entonces, eh, este tiene al menos 12 matriz de simetría, ¿no? Entonces, en triángulo estándar de matriz hexagonal es diferente en cúbico, pero en principio es lo mismo, ¿no? Con las tres direcciones, ¿vale? O por eso que en EBCD tomamos ese triángulo como estándar. Y estas tres direcciones es donde define el triángulo nada más. Entonces, estas son las intersecciones de los planos que están cercanos a estas direcciones. ¿Sí? Gracias, sí, sí, puedo ver la relación ahora sí de la proyección estereográfica y este triangulito que es el que siempre, bueno, yo es el que yo he visto más bien más seguido. Ahí nada más viene de la proyección estereográfica, porque sí pueden ver aquí, estas coloraciones simplemente, eh, bueno, es la manera más fácil y visual, ¿no? Si este tiene
eh, color rojo, entonces están cercanos a 0,01. Eso es vamos a decir, una cuantificación, ah, es decir, ¿cómo se llama? Es una determinación cuantitativa, cualitativa, perdón, ¿no? Que nada más ven si tiene textura o no tiene textura. Si todos aquí son rojos como este, pues no tiene textura, porque ni siquiera tiene orientación 1, 1, 1, ¿no? Y es la ventaja de DBCD, que es muy visual lo que estamos viendo. Y localmente, qué grano y qué orientación tiene cada grano, ¿no? Eh, si utilizas difracción de rayos X, ni siquiera ves qué grano, qué tiene orientación, sino es la información promediada, ¿no? Es totalmente diferente. Entiendo. Muchas gracias, doctor Tule, por la aclaración. Porque es buena pregunta. Creo que es la importante para la que seguimos. O sea, veo más en lo que necesitan también es lo de medición, ¿no? Porque a veces se utiliza mucho. Eh, creo que en la ESIQUIE eh, han adquirido este sistema como los años 2011, o no sé si más temprano, no me acuerdo. Y como principio utilizan electrones. Y entonces depende mucho de la resolución. En EBCD es como 40 nanómetros, ¿no? Y entonces eso define mucho por la resolución. Porque, ¿qué determinamos en EBCD? Cada grano tiene unas cristalitas diferentes. Entonces, creo que vuelvo acá. Porque es muy importante definir qué es un grano. Porque para nosotros en, eh, en ciencia de los materiales, por ejemplo, para mí, este es un grano. Se pueden ver aquí, este es un material, si me acuerdo bien, es el hierro silicio. Se pueden ver que los granos son muy grandes, pero aquí están compuestos por los cristales, monocristales, muy pequeños. Y cada zona de esta tiene una orientación cercana. Es decir, cada cristal ese tiene una orientación similar. Entonces, toda esta región se llama un grano. Este es igual, ¿no? Están muy cercanos a la orientación 1, 1, 1, paralelo a ND. Por lo tanto, es un grano. 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, toda esta zona es un grano. Entonces, es muy importante ver eso, porque si cuando ven el mapa de BCD, nada más ven los colores, ¿no? Pero a veces no están muy definidas por es la construcción, por el equipo, por cada zona de no es solamente una orientación, sino desorientación de los cristales que están dentro de este grano grande. Es muy importante eso, porque cuando se mire, tiene muchos puntos, tiene miles de puntos en esto, porque en principio EBCD usan una malla malla hexagonal para medirlo, ¿no? Entonces, cada punto aquí, que cuando se construye, ese grano no es solo puntos, sino es o mucho más puntos dentro de esto. Entonces,
Ah, por principio es similar a la difracción de rayos X, si no, eh, una única diferencia es que en caso de VC los ángulos de raje son menores en 0,7 eh, grados, es muy pequeño. Cuando se mide produce unos conos de Cosel, como ven, ¿no? Por, porque cuando miden el, la muestra, no es la muestra que se coloca normal, sino es la muestra que tiene un holder muy específico, donde produce un ángulo de 70 grados, o sea, se inclina a 70 grados para que todos los electrones electrodispersados eh, se interactúa, o sea, se bombardea a la muestra, llega directamente a, a la pantalla del fósforo, ¿no? Porque ahí lo que queremos ver es las señales de los electrones dispersados, que tienen mucha energía. Y aquí ese es donde menciono sobre la pantalla de fósforo. Entonces, cuando las señales se interactúan con esta pantalla, producen una especie, se llama línea de Kikuchi. A partir de esta línea de Kikuchi, se indexa y se obtiene los planos en el ATLAB, en su base de datos. O sea, todos estos pasos se hacen en el equipo automáticamente, porque tiene que ah, corre- hacer la corrección de fondo, todo eso para obtener las bandas de Kikuchi. Muy bien, ¿sí, no? Y a partir de esta información, eh, con una relación con respecto a la pantalla, se hace un algoritmo y se hace las transformadas de Hopf, ¿no? De las imágenes, y luego se obtiene las figuras, perdón, los mapas de orientación, primeramente eso. Y este es un ejemplo de los eh, reflectores que producen con las bandas de Kikuchi. Ahí ven cómo son los ARLAT. Y también la variación cuando utilizan diferentes voltajes de aceleración. O sea, cuando se incrementa la voltaje de aceleración, tiene mayor resolución de la banda de Kikuchi. Esto es muy importante, porque cuando miden las muestras y no producen estas bandas, pues obviamente no llegan a poder medirlo. Y la calidad de la muestra también es importante. ¿Ve? Y si no llegan a producir patrones, prácticamente no hay señal. Y la deformación también influye mucho a la calidad de los patrones. Es un ejemplo, cuando está muy deformada, casi no se observan los patrones. Y aquí en una zona menos deformada, ¿ve? Entonces, se confunden mucho los, los electrones con, con las deformaciones. Y aquí es un ejemplo de cómo obtenemos buenos patrones de Kikuchi, ¿no? Bueno, paso rápido de este. Este se llama luego de adquisición, luego se indexa, luego se convierte esa indexación a las orientaciones y es en el corner de Cosen, cuando se interactúan los electrones y cómo se producen las bandas de Kikuchi. Y esta es la imagen real de la pantalla de fósforo cuando se mide. La otra técnica que pueden obtener es eh, ese más local todavía, que es
microscopía de, de transmisión, ¿no? También pueden obtener MSD. Eh, paso rápido de este. Este es la influencia ah, de la preparación, ¿no? Ah, quiero pararme en este. Similarmente a la figura del polo, se pueden ver que la deformación debajo de la superficie de la preparación influye mucho a la señal. Aquí es el mapa, se entiende. Se pueden ver en diferentes zonas cómo producen las bandas de Kikuchi. Y aquí es donde se ven cómo están deformando. Esta zona roja es muy deformada, ¿no? Mientras aquí es donde tiene menos deformación. La imagen de los granos es más reales, mientras aquí, ¿no? Esto también es diferente la señal. O sea, se ve muy, eh, ¿cómo se llama esto? Muy furio, ¿no? Es como, muy difuso, más bien, ¿no? Y, la profundidad del corte también influye mucho, ¿no? Y igual que en la figura anterior, para que vean cómo tienen que mejorar durante la preparación. Pues cada paso tienen que preparar con mucho cuidado. Normalmente lijamos hasta en la lija 4000 y luego utilizamos sílica coloidal para pulir no solamente mecánica, sino química, para que la muestra quede bien pulida, ¿no? Igual que el otro, de la afectación. Y también puede ser utilizar la técnica de electropulido. Vemos que electropulido ayuda mejor en la preparación. Es decir, aquí tienen que pasar muchos pasos de pulido, mientras en no tienen que pulir mucho y se utiliza la corriente, se reduce rápidamente la zona ah, de rugosidad. Pero bueno, utilizando necesitan ah, mucha experiencia en conectar con el equipo porque se puede correr muy rápido, ¿no? También pueden ser la pulga vibratoria. Han determinado utilizando esta con la sílica coloidal, producen mucho mejor la calidad de patrones. Esto también llegamos a observar que prácticamente se evita muchos pasos de preparación de muestra. Bueno, no sé si parte de esta tiene algunas preguntas. Sí, doctor Campos, ¿tiene alguna pregunta? Jorge, ¿alguien de la audiencia? Por el momento vamos siguiendo el tema. Muchísimas gracias, Doc. Ok, Gracias. Este es un ejemplo de cómo usamos, o sea, adquirimos obtenemos los patrones, ¿no? Y la calibración del sistema también a veces es muy importante. Eso es experiencia. Primero hay que corregir el fondo. Entonces, el técnico que tiene que capturar el fondo y luego se resta el fondo de lo que se obtiene, porque a partir de esta se convierte a, a- a la imagen. Para poder convertir la imagen se usa la transformada de la Hawk. Eh, 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 bueno, esto es para verlo nada más, porque ya es lo que se hace automáticamente durante la medición.
ahora es muy versátil, ¿no? Todo esto en software, no tenemos que hacer a mano. Y, por ejemplo, la transforma de Hawk es la que nos ayuda a distinguir diferentes líneas de Kikuchi, porque a veces se confunde, ¿no? En este caso, cuando se mira realmente. Eh, estos casos, eh, para tener buena calidad de mapa de BCD, se debe tener también seleccionar buenas condiciones. Por ejemplo, el tipo de malla es a veces importante. A veces eh, depende de la máquina, ¿no? Muchas veces usamos que es la malla hexagonal. Este nos permite reconstruir mejor los mapas de orientación, según nuestra experiencia. El paso de medición es importante, porque a veces se usan pasos muy grandes, no permite obtener buena resolución. Sí. Pero si es muy fina, la medición es muy larga y quizás el equipo no permite obtenerlo. Entonces, la selección del paso de medición es también clave, ¿no? Y también conocer las fases a identificar, porque en el material tenemos muchas fases, pero hay siempre una fase que predomina. Por ejemplo, nosotros medimos mucho en hierro, o sea, en aceros, ¿no? Que la fase principal para nosotros es la ferrita BCC. Entonces, cuando yo miro, selecciono en el equipo, asigno que es hierro BCC y no me importa qué pasa con las otras fases, porque las fases que quedan es perlita, por ejemplo, ¿no? Que normalmente pues distribuye como máximamente 20%, ¿no? Dependiendo de qué tipo de acero que aplicamos, pero principalmente es la ferrita, ¿no? Y entonces la información a almacenar también hay que eh, seleccionar, ¿eh? Queremos adquirirlo como patrón, como mapa de orientación o fase, ¿no? O sea, elegirlo. Y también la estrategia de medición. Eh, Utilizo mapas o puntos o líneas que normalmente exportamos en forma de mapa. Es lo más visual. Este es un ejemplo, ¿no? Dependiendo de qué información quieren exponer, pueden elegirlo como ¿no? Este es un ejemplo de cómo ah, exportamos la información. O sea, a partir de este mapa, podemos exportarlo como ah, la ORF, como es la función de distribución de orientaciones, también como figura al polo, o también aquí se llama mapa de Taylor, o sea, factor de Taylor, para ver las tensiones. Este es el mapa de frontera de granos, para ver cómo están formando las fronteras de granos, y qué tipo de fronteras hay en el material, ¿no? Y este es un mapa de figura polo inversa, etcétera, ¿no? Son diferentes formas de representar la información. Y muchas veces también queremos ver eh, los sitios de coincidencia. Y esto es un ejemplo que también se puede sacar a partir del mapa de orientación. Ahora, las técnicas son más avanzadas, pueden obtener mapa de BCD en 3 dimensiones.
utilizan la FIB, que hacen, eh, que perfilan in situ la- las muestras y ahí se obtienen tres dimensiones. Eso ya es mucho más avanzado. De igual manera se obtiene eh, para los materiales. Ahora, si hay condiciones de obtenerlo en tres dimensiones, creo que es mucho más interesante. Bueno, los libros que pueden consultar son estos. Son los tres más importantes. Eh, el de Olaf, de Engel, vienen muchos, ¿cómo se llama? Muchas definiciones, desde eh, definición de textura hasta las aplicaciones. Y este se especifica más en EBCD. Y esta versión es o sea, más antigua, pero viene también muchos términos importantes que se pueden ver. Y esta es la versión más avanzada de esta. Eh, Aquí vienen las dos cosas, macrotextura y microtextura. Y pueden ver muchas cosas saco del libro y algunos otros los saco desde aquí y pueden consultar con facilidad. Y, y pueden descargarlo, no hay problema. Si no, les puedo enviar pues a través de la doctora Ivonne. Eh, Hasta aquí tengo. No sé si tengan algunas preguntas. Sí, muchas gracias, doctor Tule. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pues por el momento no. Creo que como introducción, muy, muy interesante. Eh, Muy bien explicado y pues nada, justo yo me voy a quedar de tarea empezar a leer esta bibliografía que hace favor de compartirnos el doctor Tule. Y pues nada, si usted posteriormente me permite que me ponga en contacto con usted por si tengo alguna duda, se lo agradecería muchísimo. Sí, sí, con gusto. Si tengan alguna pregunta después o interés de aclarar algo, ahí me dicen. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pues yo nada más quiero agradecer al doctor, a Tule, por el tiempo que nos ha dado para, para seguir entendiendo estos conceptos, ¿no? Que sí van a ser, que son sumamente importantes, ¿no? En entender algunas propiedades que que se pueden relacionar, ¿no? Con la microestructura o la orientación granular, ¿no? Sí, Creo que sí es siempre importante tener estos contactos. También a Ivonne, también doctora, te agradecemos, yo te agradezco mucho el espacio y el tiempo que nos han dado también para hacer el contacto y llevar a cabo esta sesión, ¿no? O esta clase más bien, yo diría que es una clase porque todos seguimos aprendiendo a través de ello, ¿no? Y muchas gracias a Tule por el tiempo, ¿no? Que dispuso para esta clase. gracias, doctor. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más? Ivonne, Tule, nada más también darles las gracias. Es un tema complicado, ¿no? En realidad. Y como dice el doctor Campos, pues toca ahora estudiar y seguir aprendiendo, pero con lo que nos dejas, eh, estoy seguro que me va a costar un poquito menos de trabajo. Entonces, te agradezco mucho el tiempo a los dos. Y bueno, lo que me preguntaste al inicio me tomas por sorpresa lo del profesor adjunto, pero yo te voy a investigar aquí si es que existe esa posición, porque acá en México esa posición en particular es un poquito ambigua, o sea, puede querer decir, quiere decir muchas cosas, no está tan claro, pero si es que te interesa, puedo investigar y compartir la info con Ivonne. Gracias por el tiempo. Sí, muchas gracias. No, pues muchas gracias, Tule. Si alguien más tiene alguna pregunta.
Ok, pues muchas gracias, Tule, por el tiempo que dedicaste y perdón por la confusión. En realidad habíamos programado la sesión para las 10 de la mañana aquí en México y pues hablando con Tule en algunas ocasiones, pues había una diferencia de horario de 12 horas, pero resulta que ahorita son 13, ¿no? Entonces, una disculpa, eran las 10 de la mañana aquí, las 11 de la noche allá. Entonces, bueno, ya te desvelamos, perdón, Tule, pero bueno, estuvo muy interesante tu charla y yo les comparto la información que tú me des. Si gustas, compartirnos también tu correo por si alguien, quiere compartir algo, alguna duda contigo, lo haga directamente y, también algunos artículos, ¿no? Que nos pudieras compartir. Sí, Porque sí, finalmente tú lo que haces con el estudio de la textura de los materiales, pues es relacionarla con algo, ¿no? Alguna propiedad, ¿no? Entonces, ah, eso lo haces en tus artículos, ¿no? Entonces, si nos los pudieras compartir también. sí, creo que en los materiales que están estudiando también pueden enfocarse en unas propiedades, pero no solamente eso, el hecho de que pueden medir textura también presentan novedades que pueden publicar. Por estilo, muchos artículos se enfocan en pues, ver la evolución de la textura, Ujú. porque no todos los materiales pueden tener textura o pueden tener capacidad de medirlo, ¿no? O tienen condiciones de medirlo. Los materiales borurados o electrodepositados, por ejemplo, ¿no? Pues son muchos, no son muchos grupos que están estudiando eso. Y creo que eh, es un gap de investigación que podemos profundizar Claro, y pues, luego ujú, combinar con lo que queremos observar. sí, claro. Sí, bueno, sí, 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 sí. Sí, pues por ahí tenemos varias cosas con las que estamos trabajando. El doctor Campos trabaja, pues ya ves que tenemos ahí una colaboración de un borurado, ¿no? Que evaluamos las propiedades corrosivas, ¿no? En algún momento. Y pues bueno, el doctor ha incursionado en otra área en donde aplican un campo de corriente directa en el proceso de valorización. Y pues queremos hacer este estudio de cómo se orientan estos planos, ¿no? Para ver también propiedades mecánicas y eso, ¿no? Pero yo, bueno, yo, ya, yo creo que pueden acceder más rápido con medición de rayos X, ok. porque miren, ¿tienen dónde a medirlo? Sí, X, Porque si, XRD sí. eh, no, textura, de difracción de rayos X, o sea, textura global. Ah, no sé si Pues nanociencias lo si tenga. no, si no pueden medir eh, difracción normal, ¿no? Que pueden obtener un espectro. Ajá. Ajá. Y siempre se presentan orientación preferencial. A Ujú, partir de eso se pueden observar. Si tienen algunas esos patrones ya medidos, me enseñan y les enseño cómo se distingue eso. O sea, Ok. un patrón de polvo es diferente. Y cuando un material se presenta textura, es diferente. Y de rápido podemos calcular eh, coeficiente de textura. Mm, ujú, 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 ujú. Y si no se puede medir todo eso, pues es fácil. Yo he hecho en unos artículos recientes que actualmente yo no tengo equipo, ujú. entonces yo tengo que hacer eso, ¿no? Es decir, determinar eh, coeficiente de textura de esos materiales. También sirve. Ah, ok. Y por EBCD, Tule, porque EBCD sí tenemos, pues también en nanociencias, y pues pretendemos hacerlo así, ¿no, doctor Campos? Como ver, incursionar con EBCD, ¿no? Sí, así es, esa es la tentativa, pero creo que parece ser que tenemos algunos patrones de difracción de rayos X que han sacado los muchachos sobre este tratamiento. ¿Sí? Entonces, ¿Sí podemos lo tienen, enviárselos para los poder hacer tienen algún aquí? tipo de inicio, ¿no? ¿Cómo ves, doctor? ¿Sí?
Sí, si lo porque los tienen, nos, patrones de EBCDS yo creo que sí van a tardar vamos a iniciar con algunos, pero el trabajo fuerte lo va a realizar Jorge posiblemente, ¿no? En el por caso de BDS, EBCD, pero hasta el siguiente semestre. Ok. Entonces, por EBCD para medirlo con electrodifusión o algo, es muy complicado. sí, Por- pero tenemos algunos patrones de XRD, a lo mejor podemos enviártelos sí, y ahí nos dices ahí si hay alguna información importante, ¿no? se pueden ver enseguida, porque eso es Sí, la ahí lo manera más, más como decía, rápida. sí, como decía la doctora, ahí vamos a meternos en algo, no lo puedo mencionar así abiertamente, pero este, en algo interesante parece ser, ¿no? Así es. Ahí mejor, digamos, a calcular más rápido. Antes. Exactamente, así entonces con una expertise de parte tuya, Tule, pues vamos a poder también avanzar, ¿no, doctora? Sí, claro, doctor. Sí, 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 me parece bien. Bueno, pero vamos a estar en contacto, tal vez sí sería bueno que pusiera a Tule su correo, ¿no? Sí, sí, Para todos los interesados, ya sea César, nosotros En y la todos los que queramos UNAM, participar en esto, ¿no? Es un área bien bonita esta, ¿eh? Bien sí, bonita, sí, sí. bien No es bonita. tan trivial, pero sí, es muy bueno. No, sí, 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 es muy bonita, muy bonita. Y pues la verdad nosotros estamos en pañales en esto, ¿no? Sí. Cada quien en su área, ¿verdad? No puede ser uno todólogo. Pues yo les comparto si quieren el correo, Tule, tu correo. sí, Ok, No sé si tengas algún institucional, tengo alguno tuyo es que personal, ¿no? En que comunicamos a, sí. en que tú comunicas conmigo es en institucional, Ah, ok, que ese siempre uso, porque ya uso menos en personal. ok, ok, el institucional. Ok, yo se los comparto. Y y pues no sé si alguien más quiera comentar algo, doctor Gerardo. Sí, sí, fíjense que a partir de los últimos comentarios que estaban hablando, este, pues Tule, muy, muy interesante tu plática y la verdad, como mencionan aquí, sí es un tema súper extenso que se puede profundizar mucho y más porque en la realidad, como siempre pasa, México no tiene pues todavía esa capacidad de equipos y de profundidad como lo tienen en otros países. Fíjate que a raíz de los últimos comentarios estaba viendo yo porque en algunas veces se menciona que la técnica como EBSD te da microtextura, el XRD te da macrotextura y cosas así. No sé si pudieras clarificar un poquito por qué esa diferencia de microtextura, macrotextura por la técnica. Bueno, microtextura es decir, ahí estudiamos no solamente textura, sino estudiamos también microestructura. Es decir, que este mismo mapa nos da la información de la microestructura como el tamaño del grano, la distribución de frontera de granos, o sea, mucho más información. La morfología de los granos, mientras la macrotextura, ¿qué señales nos da? Es la figura de polo y la distribución de orientaciones promediado, ¿no? En volumen. O sea, la macrotextura tiene mucha más estadística. O sea, la cantidad de granos a medir en macrotextura pueden tener como unos, vamos a decir, 20 hasta millones, ¿no? Sin embargo, en microtextura o en IBCD, la cantidad de granos pueden ser miles, nada más. Entonces, mucha diferencia de estadística de información. Es muy Y superficial y local, por decir, es el número de granos que estás considerando en el análisis. mínimo, ¿sí? Y, Ajá, por ah, ejemplo, ok. este mapa está unos 100 grados o 200 máximo, no muy poco. O sea, si hablamos de estadística, el BCD no nos ofrece mucha estadística, Es más superficial. es más local, porque el Ok. área es muy pequeña. Y otra pregunta que tenía es acerca de precisamente la técnica de XRD, ¿Sí? de textura, que también salen unos como mapitas que también vienen en colores. Y esa es mi duda, por ejemplo, cuando se toman, no sé, a cierto ángulo, ¿cómo yo puedo interpretar la distribución de colores?
La figura de polo, dice. Ajá, por ejemplo, ajá, de figuras de polos, por ejemplo, de una pieza, no sé, que sea laminada, etcétera, y en la técnica se va cambiando el ángulo, ¿verdad? La Ah, sí. técnica, ajá, la técnica de rayos X se cambia el ángulo, pero a cierto ángulo yo puedo obtener una imagen que me da muchos colores. Entonces, ¿cómo interpreto los colores en esa imagen? Bueno, de en sí es muy difícil que puedan distinguir qué orientación le están presentando ahí. Porque en la figura de polo no le ofrece plano, sino normal en plano. Aquí muestro un ejemplo de la figura de polo. Este, por ejemplo, ¿no? Si ven esto, eh, no sabemos qué plano es, pero como medimos antes, ¿no? Entonces vemos la distribución. Entonces, cuando se ven los picos máximos y mínimos de este, ahí nada más sabemos que en esa figura de polos están distribuyendo todas las orientaciones cercanas a algo. Y esto hay que distinguirlo con el software prácticamente, ¿no? Y por lo tanto tenemos que tener patrones. No, aquí es mejor. En este, para ver qué son las orientaciones, tenemos que tener esto. Este, que son figuras polo de orientaciones ideales. ¿Sí lo ven? Sí. Entonces, si tienen una medición experimental, lo pone aquí, lo considera con esto. Ah, ok. O sea, lo compararíamos con el mapita que tengamos, ¿no? Así. De la proyección estereográfica. Y estos son estándares, son ideales, ¿no? Ok. Entonces, si están aquí, sabemos que es un polo 001, por ejemplo, ¿no? Si están aquí los máximos, tenemos que ver así estamos 101, por ejemplo. Y entonces, cuando ven aquí los mapas, ¿ven? Vean, ahí yo veo que son unos máximos de ciertas orientaciones y por lo tanto veo que ahí están deformadas porque están eh, cambiando de posición con respecto a la ideal. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Por ejemplo, este es ideal, no están sin deformar ni nada, ¿no? Pero cuando ustedes ven en la figura de polo de esta misma, en su muestra, pero este se cambia para acá. ¿Verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que están deformadas, ¿sí? Es un ejemplo de cómo Ok, interpretamos, ¿no? ok. Entonces, con el contorno que se produce, la coloración o los máximos que están en la figura de polo, podemos predecir qué es lo que está pasando con el material. Muy bien. Pues muchas gracias por la información, Tule. La verdad, muy, muy interesante tu plática y pues muchas gracias que organizaron esta conferencia. Creo que es bastante, bueno, para mí fue bastante interesante y bastante productiva. Te mando una felicitación, Tule, y pues muchas gracias. Gracias, doctor. Espero que le sirva. Sí, sí, gracias. Muchas gracias, Tule, te agradecemos la charla que nos compartiste pues de textura, ¿no? Esperamos tenerte acá en México en algún momento, ¿no? Que podamos invitarte a hacer alguna colaboración o algo, ¿no? Tule. Sí, con gusto. Ok, bueno, pues si nadie más tiene alguna pregunta, pues muchas gracias, Tule, y pues seguimos en contacto. Gracias, Ivonne. Cuídate. Sí, hasta Gracias a luego. ustedes. Gracias. Te mandamos tu constancia, Tule, Sí, te la mando Gracias. por correo. de Sí, participación. muchas gracias. No, gracias a ti, amigo. Hasta luego a todos. Hasta Hasta luego. luego.